¿Alguna vez te has preguntado si el pecado puede afectar no solo tu alma, sino también tu cuerpo? La Biblia nos muestra que muchas enfermedades tienen raíces espirituales y pueden ser consecuencia directa de nuestra desobediencia. En Deuteronomio 28, 58 a 60, Dios advierte: si no cuidas de poner por obra todas las palabras de esta ley, el Señor traerá sobre ti plagas asombrosas, plagas sobre tu descendencia, enfermedades malignas y duraderas. Este pasaje revela una verdad impactante. El pecado no solo nos aleja de Dios, sino que también puede manifestarse en nuestro bienestar físico. Hoy exploraremos las 7 enfermedades que, según la Biblia, pueden ser causadas por el pecado. Demostraremos cómo el comportamiento humano puede abrir la puerta a dolencias y cómo la restauración espiritual puede traer sanidad. ¿Estás listo para descubrir cómo el pecado y la salud están más conectados de lo que imaginamos? Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado respuestas sobre el origen de la enfermedad. Algunos la atribuyen al azar, otros a la genética o al ambiente, pero ¿y si hubiera algo más profundo detrás de muchas de las dolencias que afectan al ser humano? La Biblia nos advierte que el pecado no solo tiene consecuencias espirituales, sino que también puede manifestarse en el cuerpo. Esta verdad, aunque difícil de aceptar, está escrita en la palabra de Dios desde los primeros tiempos y sigue siendo una realidad en la actualidad. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, les dio un cuerpo perfecto, diseñado para vivir en armonía con su Creador. No existía el dolor, el sufrimiento ni la enfermedad. Pero cuando el pecado entró en el mundo, todo cambió. La desobediencia rompió el equilibrio divino y abrió la puerta a la decadencia, no solo del alma, sino también de la carne. Romanos 5:12 lo expresa claramente. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado trajo consigo una maldición que no solo afectó la relación con Dios, sino que también deterioró el cuerpo humano. Al recorrer las Escrituras encontramos múltiples ejemplos de personas que sufrieron enfermedades como consecuencia de su pecado. En algunos casos, Dios mismo permitió que la dolencia cayera sobre ellos como advertencia, como corrección o como un reflejo de su rebelión. La enfermedad en muchos relatos bíblicos no es solo un problema físico, sino un síntoma de un problema más profundo: la separación de Dios. Uno de los ejemplos más impactantes es el del rey Usías. En su orgullo, se atrevió a entrar en el templo para quemar incienso, un acto que solo los sacerdotes podían hacer. Su soberbia lo llevó a desafiar las órdenes de Dios y en respuesta, la lepra brotó en su frente. 2 Crónicas 26:19 relata que en el mismo instante en que se llenó de ira contra los sacerdotes que intentaban detenerlo, la lepra apareció sobre su piel. Desde ese momento quedó aislado, separado del pueblo y del templo, condenado a vivir con la enfermedad hasta su muerte. Pero Usías no es el único caso. En el Nuevo Testamento encontramos a un hombre paralítico que fue llevado ante Jesús. Sus amigos hicieron un gran esfuerzo para ponerlo frente al maestro, pues creían que solo él podía sanarlo. Pero en lugar de decirle, levántate y anda, lo primero que Jesús le dijo fue, hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5. Aquellas palabras causaron asombro entre los presentes. Algunos se preguntaban, ¿quién es este que dice que puede perdonar pecados? Pero Jesús sabía que la raíz del problema de aquel hombre
no era solo su cuerpo paralizado, sino el peso del pecado que cargaba sobre su alma. Solo después de perdonarlo, le dio la orden de levantarse. Aquí vemos claramente cómo Jesús reveló una verdad profunda. Muchas enfermedades no son solo físicas, sino que tienen una raíz espiritual. Esta conexión entre el pecado y la enfermedad no es una idea ajena a la ciencia. Hoy sabemos que la culpa, el resentimiento, la ansiedad y el miedo pueden afectar directamente el cuerpo humano. Las personas que viven en constante estrés desarrollan úlceras, hipertensión, problemas cardíacos y enfermedades autoinmunes. La ciencia lo llama psicosomática, pero la Biblia lo reveló siglos antes. Proverbios 17, 22 nos dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La tristeza, la angustia y el pecado sin arrepentimiento son cargas que el cuerpo no puede soportar por mucho tiempo. Es importante entender que no todas las enfermedades son causadas por el pecado personal. En Juan 9, los discípulos vieron a un hombre ciego de nacimiento y preguntaron a Jesús: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Pero Jesús respondió: ni él pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No toda dolencia es resultado de una transgresión individual. Sin embargo, las Escrituras dejan claro que en muchos casos hay una relación directa entre la enfermedad y el pecado. El rey David experimentó en carne propia cómo la culpa y la desobediencia pueden afectar la salud. Después de su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, su espíritu se llenó de angustia. Durante un tiempo no confesó su pecado y su cuerpo comenzó a pagar las consecuencias. En el Salmo 32, versículos 3 a 4, escribió: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. David describe una realidad que muchos experimentan. La falta de paz espiritual se refleja en el cuerpo. Solo cuando reconoció su pecado y lo confesó, su alma y su salud fueron restauradas. La historia del pueblo de Israel está llena de ejemplos en los que la desobediencia trajo enfermedades. En el desierto, cuando el pueblo se rebeló contra Dios y murmuró contra Moisés, serpientes venenosas aparecieron entre ellos y comenzaron a morderlos. Muchos murieron a causa de esta plaga, y solo cuando se arrepintieron y clamaron a Dios encontraron una salida. Moisés, siguiendo la instrucción divina, levantó una serpiente de bronce en un asta, y todos los que miraban hacia ella eran sanados. Números 21, 4 a 9. Esta historia es una poderosa metáfora de cómo la sanidad llega cuando se reconoce el pecado y se busca a Dios con sinceridad. La humanidad sigue repitiendo los mismos errores. Hoy, muchos viven con enfermedades que podrían no ser solo consecuencia del ambiente o la genética, sino de un problema espiritual sin resolver. La envidia, el odio y el rencor pueden enfermar el corazón, no solo en un sentido emocional, sino literalmente. La medicina confirma que las personas que albergan resentimiento tienen un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. La Biblia ya lo advertía en Job 5, 2. Ciertamente el enojo mata al insensato y la ira da muerte al necio. Dios en su misericordia siempre ofrece un camino de restauración. La enfermedad no tiene por qué ser el final. En Santiago 5, 14 a 15 se nos dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esta promesa nos recuerda que la sanidad está disponible
para aquellos que se vuelven a Dios con un corazón arrepentido. A lo largo de la historia, muchos han encontrado sanidad al confesar sus pecados y rendirse ante Dios. No se trata de buscar explicaciones mágicas, sino de reconocer que el estado del alma afecta al cuerpo. Jesús vino a traer la salvación, pero también restauración. Él dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida abundante no solo significa paz espiritual, sino también bienestar en todas las áreas, incluyendo la salud. El pecado sigue cobrando factura en la humanidad. No es una amenaza del pasado, sino una realidad que sigue manifestándose en muchas formas. Pero así como el pecado puede abrir puertas a la enfermedad, el arrepentimiento puede traer sanidad. Dios siempre deja abierta la puerta de la restauración. La verdadera pregunta es, ¿estamos dispuestos a mirar hacia Él y recibirla? Desde el principio, el ser humano ha cargado con pesos invisibles que afectan no solo el espíritu, sino también el cuerpo. La culpa, el temor y el remordimiento pueden convertirse en una prisión que desgasta lentamente las fuerzas, debilitando el sistema inmunológico y abriendo la puerta a enfermedades que, aunque se manifiestan físicamente, tienen su origen en lo más profundo del alma. La Biblia revela que la condición del corazón está directamente relacionada con la salud del cuerpo. Cuando el pecado no es confesado, cuando la conciencia se ve manchada por transgresiones no resueltas, el organismo empieza a reflejar las consecuencias. El libro de los Salmos describe con exactitud cómo la angustia y la culpa pueden afectar el estado físico. El rey David escribió, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Salmo 32:3. Estas palabras reflejan el peso de un pecado no confesado y su efecto sobre el cuerpo. La culpa se convierte en un tormento que consume desde dentro, alterando la paz interior y con ella el bienestar físico. La carga emocional se transforma en tensión muscular, dolores de cabeza, insomnio e incluso enfermedades crónicas. La conexión entre la mente y el cuerpo es innegable y la Biblia lo deja claro desde tiempos antiguos. El corazón, el órgano que sostiene la vida, es uno de los primeros en resentir el impacto del pecado. La envidia, el resentimiento y la ira son emociones que pueden llevar a la ruina física. Proverbios 14:30 advierte: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La ciencia ha confirmado que el estrés prolongado y las emociones negativas aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas. Cuando una persona vive dominada por la amargura, su cuerpo entra en un estado de alerta constante, liberando sustancias que con el tiempo deterioran los órganos vitales. La falta de paz espiritual deja cicatrices en la salud, haciendo que el cuerpo cargue con lo que el alma no ha sanado. El caso del rey Saúl es una muestra clara de cómo el pecado y la rebelión pueden desembocar en una angustia que afecta el bienestar físico y mental. Su desobediencia lo llevó a ser rechazado por Dios y con ello su espíritu cayó en una desesperación incontrolable. 1 Samuel 16:14 relata que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Perdió el sueño, la paz y la estabilidad. Intentó encontrar alivio en la música, pero su enfermedad interior no podía ser sanada con métodos humanos. Su final fue trágico, pues al no encontrar descanso, terminó quitándose la vida. Su historia muestra que una conciencia perturbada puede arrastrar a la persona a una espiral de destrucción en la que ni el poder ni la riqueza
pueden ofrecer un verdadero alivio. El cuerpo no está diseñado para soportar el peso del pecado. Cuando una persona vive en constante culpabilidad, su organismo sufre los estragos. El libro de Job menciona cómo el sufrimiento interior se refleja en el estado físico. Job 21, 23 a 24 describen a dos tipos de personas, una que muere en paz y bienestar y otra que llega al final de sus días con una vida consumida por la angustia. Uno muere en pleno vigor, completamente tranquilo y apacible. Sus vasijas están llenas de leche y sus huesos están empapados de tuétano. Y otro muere con amargura de alma, sin haber probado jamás la dicha. Estas palabras revelan que la forma en la que una persona vive espiritualmente tiene un impacto directo en su condición física. El orgullo y la soberbia también pueden ser una puerta a la enfermedad. Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, se llenó de arrogancia y se atribuyó a sí mismo la gloria de sus conquistas. Se consideró a sí mismo invencible, olvidando que el poder le había sido concedido por Dios. Su altivez lo llevó a la locura. Daniel 4:31 a 33 relata que en el mismo momento en que su corazón se exaltó, fue apartado de su reino y comenzó a vivir como una bestia. Su mente se vio afectada, perdió la razón y su cuerpo sufrió las consecuencias. Su cabello creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Solo cuando reconoció la soberanía de Dios y su juicio le fue restaurado. Este relato muestra cómo la actitud del corazón puede reflejarse en la salud mental y física. Dios advirtió a su pueblo sobre las consecuencias de vivir en desobediencia. En Deuteronomio 28 se menciona una lista de bendiciones para aquellos que siguen sus mandamientos, pero también se detallan las maldiciones que vendrían sobre los que se apartaran de su ley. Entre estas se encuentran enfermedades dolorosas y plagas que caerían sobre aquellos que persistieran en la rebeldía. Jehová traerá sobre ti enfermedades espantosas y duraderas y plagas malignas e incurables. Deuteronomio 28, 59. La advertencia era clara: el pecado trae consigo consecuencias físicas. Jesús, al sanar a los enfermos, muchas veces hizo énfasis en el perdón de los pecados antes de restaurar el cuerpo. En Juan 5:14, después de sanar a un hombre que llevaba 38 años enfermo, le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Con estas palabras dejó claro que en algunos casos la enfermedad era el resultado del pecado. Su enseñanza muestra que la sanidad verdadera no solo involucra la restauración del cuerpo, sino también del alma. El pecado no solo afecta al individuo, sino también a su descendencia. En Éxodo 25, Dios advierte que la iniquidad de los padres puede repercutir en sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Muchas enfermedades que se transmiten de una generación a otra no son solo hereditarias en el sentido biológico, sino también en el sentido espiritual. Cuando una familia vive bajo patrones de pecado, se abren puertas que permiten la entrada de aflicciones que afectan a futuras generaciones. Sin embargo, la misericordia de Dios ofrece un camino de restauración. En 2 Crónicas 7:14 se da una promesa para aquellos que buscan su rostro y se apartan del pecado. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La sanidad no solo es posible, sino que es una de las promesas que Dios ha dado a aquellos que se vuelven a Él con sinceridad. La conexión entre el pecado y la enfermedad es un tema que recorre toda la Escritura. Desde la caída en el Edén hasta las advertencias en el Nuevo Testamento, la Biblia muestra que el alejamiento de Dios
tiene un impacto en el cuerpo humano, pero también revela que el arrepentimiento y la obediencia traen restauración. Aquellos que buscan a Dios con un corazón limpio experimentan la paz que fortalece el alma y el cuerpo. El ser humano fue diseñado para vivir en armonía con su Creador. Cuando esa conexión se rompe, el alma se ve afectada y con ella el cuerpo. La sanidad verdadera no solo consiste en tratar los síntomas físicos, sino en buscar la raíz del problema. La solución siempre ha estado en las palabras de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. En Él se encuentra la verdadera sanidad, la que restaura el espíritu, renueva la mente y fortalece el cuerpo. Desde el principio de la humanidad, la relación entre el pecado y la enfermedad ha sido evidente. A lo largo de la historia bíblica se encuentran múltiples ejemplos de personas cuyas dolencias físicas fueron una manifestación directa de su desobediencia. Las Escrituras muestran que la transgresión de la ley de Dios no solo afecta el alma, sino que deja una marca visible en el cuerpo. Cada historia relatada en la palabra revela un principio inmutable. Lo que sucede en el ámbito espiritual siempre tiene repercusiones en el ámbito físico. El pueblo de Israel experimentó en carne propia las consecuencias de apartarse de la voluntad divina. Durante su travesía por el desierto, Dios estableció leyes y mandamientos diseñados para preservar su santidad y bienestar. Sin embargo, cada vez que se desviaban de esos preceptos, sufrían el peso de su rebeldía. En Números 12 se narra el momento en que María, hermana de Moisés, habló contra él por la esposa que había tomado. Su murmuración no quedó impune, pues inmediatamente la lepra cubrió su cuerpo. Su piel se volvió blanca como la nieve y su pecado quedó expuesto de la manera más visible posible. Solo cuando Moisés intercedió por ella y Dios tuvo misericordia, fue restaurada. Su historia ilustra la forma en que la lengua puede ser una herramienta de destrucción y cómo la calumnia y la murmuración pueden traer consecuencias físicas. El poder de la palabra no se limita a lo que se dice de los demás, sino también a lo que se declara sobre uno mismo. Proverbios 18:21 advierte que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y quienes la aman comerán de sus frutos. La confesión de pecado y la búsqueda de restauración no solo traen paz al espíritu, sino que también tienen el poder de traer sanidad. El silencio ante la culpa o el encubrimiento de la transgresión pueden convertirse en un peso que el cuerpo no es capaz de soportar. En el Salmo 38, versículos 3 a 5, David describe su condición después de haber caído en pecado. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. El pecado crea una carga que agobia al corazón y debilita el cuerpo. La amargura y el resentimiento son venenos que corroen desde adentro, afectando no solo la mente, sino también los órganos. Hebreos 12:15 advierte sobre el peligro de la raíz de amargura, que no solo contamina a quien la alberga, sino que se extiende y afecta a otros. Esa toxicidad interna se manifiesta en enfermedades que desgastan la fuerza, drenan la energía y convierten el cuerpo en un reflejo del conflicto interno. El relato del rey Asa es un testimonio claro de cómo la falta de confianza en Dios puede traducirse en enfermedad. En 2 Crónicas 16 se menciona que en sus primeros años Asa confió en el Señor y experimentó grandes victorias. Sin embargo, con el tiempo, su corazón se desvió y en lugar de buscar a Dios, depositó su confianza
en alianzas humanas. Como resultado, cuando enfermó de los pies, en lugar de acudir al Señor, buscó solo a los médicos. Su dolencia empeoró y terminó en su muerte. Su historia deja en evidencia que no toda enfermedad se debe a una causa natural, sino que muchas veces es una oportunidad para volverse a Dios. La idolatría es otro pecado que ha traído graves consecuencias a quienes se han dejado seducir por ella. En el primer Rey 13 se relata el destino de un rey que desobedeció la orden de Dios y extendió su mano contra un profeta. En ese mismo instante, su mano se secó, quedando rígida e inútil. Su enfermedad fue inmediata, un recordatorio de que el orgullo y la desobediencia pueden traer consigo el juicio divino. Solo cuando clamó por misericordia, su mano fue restaurada. Este episodio resalta un patrón que se repite a lo largo de las Escrituras. Donde hay arrepentimiento, hay restauración. La soberbia fue la caída de muchos líderes que creyeron que podían desafiar a Dios sin consecuencia. El faraón de Egipto se negó una y otra vez a dejar ir al pueblo de Israel, endureciendo su corazón ante las señales y advertencias divinas. Como resultado, plagas y enfermedades cayeron sobre su nación. Su terquedad no solo le costó la vida de su primogénito, sino que sumió a su pueblo en una crisis que marcó su historia. La resistencia a la voluntad de Dios abre la puerta a la aflicción, pues el hombre no fue creado para vivir en rebeldía contra su Creador. En el Nuevo Testamento Jesús se encontró con muchos enfermos cuyas dolencias no solo eran físicas, sino también espirituales. En Lucas 13 se menciona a una mujer que había estado encorvada durante 18 años, incapacitada para enderezarse. Jesús la sanó y reveló que su condición no era meramente corporal, sino que un espíritu la había atado durante ese tiempo. Su sanidad no solo fue un milagro físico, sino una liberación espiritual. Esto demuestra que en algunos casos la enfermedad es el resultado de una opresión que solo puede ser quebrada por el poder de Dios. El apóstol Pablo también advirtió sobre los efectos del pecado en el cuerpo. En 1 Corintios 11, hablando sobre la cena del Señor, explicó que muchos estaban enfermos y débiles porque tomaban el pan y el vino indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo. Esta enseñanza deja claro que la irreverencia y la falta de respeto a las cosas sagradas pueden traer consecuencias físicas. La comunión con Dios no es un asunto superficial, sino una realidad que impacta todas las áreas de la vida. Dios, en su amor y justicia, ha dejado en su palabra advertencias claras sobre las consecuencias del pecado. En Deuteronomio 7:15 prometió que libraría a su pueblo de toda enfermedad si obedecían sus mandamientos. Pero también advirtió que aquellos que se apartaran de su camino serían afligidos con las plagas que cayeron sobre Egipto. Esta promesa y advertencia siguen vigentes. La obediencia trae bendición y sanidad, mientras que la desobediencia abre la puerta a la aflicción. El arrepentimiento y la búsqueda de Dios han sido desde siempre el camino para restaurar tanto el alma como el cuerpo. En 2 Reyes 20 se narra la historia del rey Ezequías, quien enfermó de muerte y recibió el anuncio de que su vida llegaría a su fin. Sin embargo, en lugar de resignarse, clamó con todo su corazón y Dios escuchó su oración. Su vida fue extendida 15 años más. Este relato confirma que la misericordia divina está disponible para aquellos que se humillan y reconocen su necesidad de Él. La restauración no es un concepto abstracto, sino una realidad tangible. Dios no solo ofrece perdón, sino que también desea sanar las heridas que el pecado ha dejado en el cuerpo y el alma. Isaías 53:5 proclama que por las heridas de Cristo somos sanados.
Su sacrificio no solo abrió el camino a la vida eterna, sino que también trajo la posibilidad de experimentar la sanidad en todas sus dimensiones. Las Escrituras están llenas de ejemplos que muestran la conexión entre el pecado y la enfermedad, pero también revelan la esperanza de la restauración. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo que sanó a los leprosos, restauró a los paralíticos y liberó a los oprimidos. Su deseo es traer vida en abundancia a quienes se vuelven a Él con un corazón sincero. La verdadera sanidad comienza con el reconocimiento de la necesidad de Dios, pues solo en Él se encuentra la plenitud que el ser humano anhela. Las Escrituras han revelado desde tiempos antiguos que la enfermedad no es solo un asunto del cuerpo, sino que muchas veces es el reflejo de un problema más profundo. Hay aflicciones que van más allá de lo físico, dolencias que tienen su origen en lo espiritual y se manifiestan en el cuerpo como señales visibles de una condición interna deteriorada. A lo largo de la historia bíblica se pueden encontrar múltiples casos donde el pecado abrió la puerta a la enfermedad y con ello a la aflicción y el sufrimiento. No se trata de simples advertencias morales, sino de principios inmutables que rigen el equilibrio entre la obediencia y la vida, entre la transgresión y las consecuencias que ésta acarrea. Cuando el hombre se aparta del propósito para el que fue creado, su ser completo lo resiente. No se puede separar el alma del cuerpo ni la voluntad del espíritu, pues cada parte está entrelazada con la otra. El pecado rompe la armonía con la que Dios diseñó al ser humano. Y en esa ruptura se abre un espacio para el deterioro, la dolencia y el sufrimiento. En Levítico 26, Dios advirtió a su pueblo sobre lo que sucedería si desobedecían sus mandamientos. Dentro de esas advertencias se menciona que serían atacados por enfermedades devastadoras, dolencias que los debilitarían hasta consumir sus fuerzas. Pondré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Levítico 26, 16. Cada palabra de este pasaje revela una verdad ineludible. El pecado no solo altera la vida espiritual, sino que también desgasta el cuerpo, robando la vitalidad y la paz. Las enfermedades que tienen su origen en el pecado no siempre aparecen de inmediato. Algunas comienzan con síntomas leves, casi imperceptibles, pero con el tiempo se intensifican hasta volverse insoportables. El orgullo que lleva a la autosuficiencia puede convertirse en una carga insoportable. El resentimiento que se arraiga en el corazón puede traducirse en aflicciones que corroen los huesos. Y la envidia puede generar un desgaste emocional que termina reflejándose en el cuerpo. Cada pecado tiene una manera de afectar la salud, pues todo lo que corrompe el alma tarde o temprano encuentra una forma de manifestarse en lo físico. En Proverbios 3, 7 a 8, Dios aconseja: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La obediencia trae salud, pero el pecado deja cicatrices que no pueden ser ignoradas. El rey Ezequías entendió este principio cuando enfrentó la muerte. Su enfermedad no fue el resultado de un descuido físico, sino la consecuencia de una transgresión que había traído consigo una sentencia de parte de Dios. Cuando recibió la noticia de que su vida estaba llegando a su fin, se volvió con desesperación al Señor, clamando por misericordia. Su oración no fue simplemente un pedido de sanidad, sino un reconocimiento de su dependencia total de Dios. Y el Señor, en su gracia, le concedió 15 años más de vida. La historia de Ezequías demuestra que la sanidad no es solo un acto físico, sino un proceso de restauración que comienza en el alma. Cuando la relación con Dios es
restaurada, el cuerpo también puede experimentar la renovación. El pecado no solo afecta a quien lo comete, sino que muchas veces sus efectos se extienden a quienes lo rodean. En el Antiguo Testamento se establecieron leyes estrictas para evitar que ciertas enfermedades se propagaran en la comunidad. Los leprosos eran aislados, no solo por el peligro de contagio, sino porque su condición era vista como un símbolo de impureza espiritual. La lepra era considerada una manifestación externa de la corrupción interna, una señal visible de que algo estaba profundamente mal en la relación de una persona con Dios. En Números 5:2 Dios ordenó: manda a los hijos de Israel que saquen del campamento a todo leproso, a todo el que tenga flujo y a todo el que fuere inmundo a causa de muerto. Este mandato no solo tenía una implicación sanitaria, sino también una lección espiritual. El pecado separa, corrompe y destruye, y su efecto no se limita al individuo, sino que se extiende a toda la comunidad. Jesús, al sanar a los enfermos, muchas veces dejó en claro que su condición no era solo un problema físico, sino que tenía una raíz espiritual. Cuando sanó al paralítico en Betesda, le dijo después: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Juan 5:14. Su advertencia no era solo una exhortación moral, sino una revelación de que el pecado puede traer consecuencias aún más graves. Si no es erradicado, no basta con recibir sanidad. Es necesario vivir en obediencia para mantener la restauración. El corazón humano puede albergar sentimientos que con el tiempo se convierten en cargas insoportables. La amargura y la falta de perdón son cadenas invisibles que oprimen el alma y terminan afectando el cuerpo. En Efesios 4:31-32 se nos insta a dejar atrás toda amargura, enojo e ira y a ser benignos unos con otros, perdonándonos mutuamente, así como Dios nos ha perdonado en Cristo. El perdón no es solo una cuestión espiritual, sino un acto de liberación que permite que el alma recupere su paz y con ello el cuerpo encuentre descanso. Cuando la humanidad se apartó de Dios, la muerte entró en el mundo. Con la muerte vino la corrupción, el sufrimiento y la enfermedad. Pero Dios en su misericordia ha provisto un camino de restauración. La cruz no solo es el símbolo del perdón de pecados, sino también de la sanidad. Isaías 53:5 declara: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La obra de Cristo no solo trajo redención para el alma, sino también restauración para el cuerpo. El llamado de Dios siempre ha sido el mismo: arrepentimiento, restauración y vida en abundancia. El pecado, aunque destructivo, no tiene la última palabra. La gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que se vuelven a Él con un corazón sincero. La sanidad no es solo una cuestión de tratamiento físico, sino una transformación completa que comienza con el reconocimiento de la verdad. En Jeremías 17:14 se encuentra una súplica que encapsula el deseo de todo aquel que busca restauración. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. El ser humano no fue creado para vivir bajo la opresión del pecado ni para cargar con enfermedades que provienen de la desobediencia. La Biblia ofrece una alternativa clara: la comunión con Dios como fuente de vida y salud. El cuerpo refleja lo que el alma experimenta. Y cuando el espíritu está alineado con la voluntad de Dios, el bienestar fluye como una consecuencia natural. No hay oscuridad que su luz no pueda disipar, ni enfermedad que su poder no pueda sanar.
La sanidad completa está disponible para aquellos que reconocen su necesidad y buscan en Él la restauración que el mundo no puede ofrecer. La enfermedad y el pecado han estado entrelazados desde el principio de la humanidad. Las Escrituras revelan que no solo el cuerpo sufre las consecuencias de una vida apartada de Dios, sino que el alma también se sumerge en un estado de deterioro que afecta cada aspecto de la existencia. No es una coincidencia que en múltiples ocasiones Jesús no solo sanara a los enfermos, sino que primero les ofreciera el perdón de sus pecados, la restauración verdadera. No se trata únicamente de aliviar el sufrimiento físico, sino de transformar completamente la condición del ser humano desde su interior. El pecado es una carga que oprime y desgasta, pero la gracia de Dios siempre ha estado disponible para aquellos que buscan el camino de regreso a la vida en abundancia. En las antiguas leyes dadas a Israel, Dios estableció principios que iban más allá de simples normas sanitarias. Las instrucciones sobre pureza, alimentación y comportamiento no eran solo medidas para evitar la propagación de enfermedades, sino una representación de la santidad a la que su pueblo estaba llamado. Cada regla tenía un propósito más profundo: demostrar que el pecado contamina, separa y deja huellas visibles en la vida de quienes lo practican. En Deuteronomio 28 se presentan las bendiciones de la obediencia, pero también se advierten las maldiciones que vendrían sobre aquellos que se apartaran del pacto. Entre estas maldiciones se encuentran enfermedades incurables, dolencias que minarían la fuerza de aquellos que insistieran en desafiar la voluntad divina. Dios no es el autor del sufrimiento, pero permite que la consecuencia del pecado se manifieste para que el hombre entienda su necesidad de volver a Él. La enfermedad no siempre es inmediata. En algunos casos es un proceso gradual que comienza con señales sutiles y se intensifica con el tiempo. El pecado opera de la misma manera. Al principio puede parecer inofensivo, pero con el tiempo sus efectos se hacen evidentes. La amargura que no se trata se convierte en un peso insoportable. La envidia desgasta las emociones. El orgullo ciega el entendimiento. Y la culpa no resuelta debilita el espíritu. Cada una de estas condiciones internas encuentra una forma de manifestarse en lo físico. Proverbios 14:30 establece una verdad contundente: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Aquellos que permiten que el pecado enraíce en sus corazones llevan una carga que eventualmente se reflejará en su salud. El rechazo de la corrección divina es otro de los caminos que conducen al deterioro. A lo largo de la historia de Israel se observa cómo la rebeldía no solo trajo ruina espiritual, sino también enfermedades y destrucción. Cuando el pueblo se alejó de Dios, sufrieron las plagas de Egipto, padecieron el exilio y enfrentaron el abandono de la protección divina. Cada vez que ignoraron las advertencias, la consecuencia fue inevitable. En 2 Crónicas 21 se narra la historia del rey Joram, quien hizo lo malo ante los ojos del Señor, siguiendo los caminos de los reyes de Israel y alejando a Judá de la verdadera adoración. Como resultado fue afligido con una enfermedad terrible que consumió su cuerpo lentamente hasta su muerte. Su historia refleja la manera en que la desobediencia persistente no solo afecta la relación con Dios, sino que puede conducir a un sufrimiento que se extiende hasta el final de la vida. El pecado abre puertas a la opresión espiritual. En el ministerio de Jesús se encontraron numerosos casos en los que la enfermedad estaba directamente relacionada con una influencia maligna. En Lucas 13 se menciona a una mujer que llevaba 18 años encorvada, incapaz de enderezarse. Jesús identificó
que su condición no era meramente física, sino que un espíritu la tenía atada. Cuando la liberó, su cuerpo recuperó la movilidad de inmediato. No se trataba solo de una dolencia médica, sino de una atadura que había dominado su vida por años. La sanidad completa no llegó solo con una palabra de consuelo, sino con la autoridad espiritual que rompió las cadenas que la mantenían en sufrimiento. La dureza del corazón es otra de las causas que impiden la restauración. A lo largo de la Biblia se ven ejemplos de personas que, a pesar de sufrir las consecuencias del pecado, se negaron a arrepentirse. En Apocalipsis 16, 10 a 11, se describe una escena en la que los hombres sufrían de grandes llagas y maldijeron el nombre de Dios en lugar de volverse a Él. No fue la enfermedad lo que los condenó, sino la negativa a reconocer su necesidad de restauración. La resistencia al arrepentimiento puede ser más destructiva que la enfermedad misma, pues mientras haya orgullo, no hay posibilidad de recibir sanidad. Dios no deja sin advertencia a aquellos que van por caminos de muerte. En el libro de Oseas se presenta una de las declaraciones más impactantes sobre el pueblo de Israel. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. El desconocimiento de la voluntad de Dios no es una excusa para evitar las consecuencias del pecado. Quienes ignoran sus principios se exponen a vivir en aflicción, sin entender por qué sus vidas están marcadas por la enfermedad y la desesperanza. La sabiduría de Dios siempre ha estado al alcance de aquellos que la buscan, pero los que prefieren seguir su propio camino terminan cosechando el fruto de su rebeldía. La sanidad comienza con la restauración del alma. Cuando Jesús se encontró con el paralítico que fue bajado por el techo, sus primeras palabras no fueron una orden para que se levantara, sino una declaración de perdón. Hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5. Solo después de esa afirmación, le ordenó que tomara su lecho y caminara. La prioridad de Cristo no era la sanidad del cuerpo, sino la restauración de la relación entre el hombre y Dios. Aquellos que buscan solo alivio físico, sin tratar la raíz del problema, nunca experimentarán la verdadera libertad. La sanidad es más que la ausencia de dolor. Es la restauración del propósito para el cual el hombre fue creado. El pecado ha traído sufrimiento a la humanidad, pero Dios ha provisto un camino de redención. Isaías 1:18 ofrece una invitación clara. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. No importa cuán profundas sean las marcas del pecado, ni cuán grande haya sido la caída, la restauración siempre está disponible. La enfermedad que surge del pecado no tiene que ser el destino final, pues Dios ha ofrecido una salida a través del arrepentimiento y la fe. La conexión entre el estado del alma y la condición del cuerpo es innegable. Aquellos que viven bajo el peso del pecado llevan consigo una carga que los debilita, los consume y los aparta de la plenitud que Dios desea para ellos. La sanidad verdadera comienza en lo más profundo del ser, en la transformación del corazón y en la decisión de vivir conforme a la voluntad divina. La restauración no es un acto momentáneo, sino un proceso que requiere compromiso, fe y la disposición de abandonar todo lo que ha causado daño. La enfermedad puede ser el resultado del pecado, pero la gracia de Dios siempre ha sido más grande que cualquier aflicción. Para aquellos que eligen el camino, la mesa en la audiencia. La promesa sigue vigente. Yo soy Jehová tu sanador. Pues Éxodo 15:26. La enfermedad no es solo una aflicción del cuerpo, sino muchas veces la evidencia de un alma en conflicto, de una vida que ha caminado en dirección opuesta a la voluntad de Dios.
Las Escrituras dejan claro que cuando el ser humano se aparta de su Creador, se expone a un ciclo de destrucción que toca todas las áreas de su existencia. No solo se pierde la paz, sino que el cuerpo comienza a resentir la carga de una vida que ha ignorado los principios divinos. No hay desobediencia sin consecuencia, ni pecado sin impacto. Cada decisión tomada fuera de la voluntad de Dios abre una puerta, y muchas de esas puertas conducen al deterioro físico y espiritual. Desde los primeros tiempos, Dios estableció un camino de protección y bendición para su pueblo, pero cuando éste eligió alejarse, la enfermedad fue una de las señales visibles de su distanciamiento. En Deuteronomio 28 se advierte que la desobediencia traería consigo aflicciones que afectarían la mente y el cuerpo, enfermedades que no tendrían cura y que serían una carga continua sobre aquellos que persistieran en ignorar las advertencias divinas. Jehová te herirá con enfermedades malignas en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Deuteronomio 28:35. Estas palabras no son solo un juicio sobre la desobediencia, sino una muestra de que el cuerpo refleja la condición del alma. La Escritura muestra que muchos de los que sufrieron enfermedades en tiempos bíblicos no solo enfrentaban un problema físico, sino una lucha interna que los había llevado a ese estado. En el libro de Job se describe a un hombre cuya salud fue quebrantada en medio de una prueba, pero incluso en su sufrimiento reconoció que Dios tenía el poder de restaurarlo. Mi carne se ha vestido de gusanos y costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Job 7:5. Su aflicción no era solo el resultado de un ataque, sino la manifestación de una batalla espiritual que se reflejaba en su cuerpo. Su historia revela que, aunque la enfermedad puede llegar por diferentes razones, la clave para la restauración está en mantenerse firme en la fe y confiar en el poder de Dios para traer sanidad. La idolatría fue una de las transgresiones que más consecuencias trajo sobre el pueblo de Israel. En muchas ocasiones, su inclinación hacia dioses falsos los llevó a ser castigados con plagas y enfermedades. En Números 25 se narra cómo los israelitas se unieron a las hijas de Moab en prácticas paganas, provocando la ira del Señor. Como resultado, una plaga cayó sobre el pueblo, causando la muerte de miles. Solo cuando la idolatría fue erradicada, la plaga se detuvo. Este relato demuestra que hay enfermedades que no tienen su origen en lo físico, sino en una vida de desobediencia que ha traído juicio sobre la persona o la nación. El pecado no solo afecta a quienes lo practican, sino que su impacto puede extenderse a generaciones. En Éxodo 25, Dios advierte que la iniquidad de los padres puede traer consecuencias sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No se trata de una condena arbitraria, sino del efecto natural de las decisiones que se toman en rebeldía contra Dios. Muchas enfermedades que se transmiten a través de las generaciones no son solo biológicas, sino espirituales. Familias enteras han vivido bajo el peso de aflicciones que tienen su raíz en patrones de pecado que nunca fueron rotos. La única forma de cortar esas cadenas es a través del arrepentimiento genuino y la restauración de la relación con Dios. La dureza del corazón impide la sanidad. A lo largo de las Escrituras se observa cómo aquellos que se negaron a reconocer su pecado y a buscar el perdón divino sufrieron no solo en el alma, sino también en el cuerpo. En 2 Crónicas 26, el rey Usías fue afligido con lepra cuando,
en su orgullo, decidió usurpar una función que no le correspondía en el templo. A pesar de la advertencia, persistió en su arrogancia y la enfermedad fue el resultado directo de su transgresión. Su historia es una advertencia para todos aquellos que creen que pueden desafiar las instrucciones de Dios sin enfrentar las consecuencias. El arrepentimiento es la única vía para la restauración. En 2 Reyes 5, Naamán, un comandante del ejército sirio, sufrió de lepra hasta que decidió humillarse y obedecer la instrucción del profeta Eliseo. Aunque al principio rechazó la idea de bañarse en el río Jordán, su sanidad solo llegó cuando se rindió a la voluntad de Dios. Su historia es un recordatorio de que muchas veces la sanidad no se manifiesta, porque el orgullo impide que la persona tome el camino correcto. No es el acto externo el que trae la restauración, sino la disposición del corazón para obedecer. El Nuevo Testamento confirma que el pecado sigue teniendo un impacto en la salud. En Hechos 5, Ananías y Zafira cayeron muertos después de mentir al Espíritu Santo. Su castigo no solo fue inmediato, sino que dejó en evidencia que el pecado puede traer consecuencias físicas instantáneas. No se trató de una enfermedad progresiva, sino de un juicio repentino que mostró que Dios no toma a la ligera la desobediencia. Su historia refleja que hay acciones que pueden traer muerte prematura y que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Jesús enfrentó muchas situaciones en las que la enfermedad tenía un origen espiritual. En Marcos 9, un niño sufría ataques constantes y su padre lo llevó ante los discípulos sin encontrar una solución. Solo cuando Jesús reprendió al espíritu impuro que lo atormentaba, el niño fue liberado y recuperó su salud. La sanidad no llegó a través de métodos humanos, sino por la intervención directa de Dios. Este pasaje muestra que muchas veces el problema no está en el cuerpo, sino en una opresión espiritual que solo puede ser removida por el poder de Dios. El pecado deja huellas en el alma y en el cuerpo, pero Dios ha provisto un camino para la restauración. En el 1 Pedro 2:24 se declara que Jesús llevó en su cuerpo nuestros pecados para que por sus heridas fuéramos sanados. Su sacrificio en la cruz no solo abrió el camino para la salvación, sino que también trajo la posibilidad de experimentar la sanidad completa. La enfermedad no es el estado final para aquellos que buscan a Dios, pues Él ha prometido restaurar a quienes se vuelven a Él con un corazón sincero. La vida del ser humano está marcada por las decisiones que toma. Aquellos que eligen vivir en pecado cosecharán las consecuencias de su rebelión, pero aquellos que buscan a Dios encontrarán misericordia y restauración. No hay pecado que no pueda ser perdonado, ni enfermedad que no pueda ser sanada cuando se reconoce la necesidad de Dios. En 2 Crónicas 7:14 se encuentra la promesa de que si el pueblo se humilla, ora y busca el rostro de Dios, Él sanará su tierra. Esta no es solo una declaración para una nación, sino una verdad que se aplica a cada persona que anhela una vida de plenitud. Dios siempre ha ofrecido una salida al sufrimiento. La enfermedad causada por el pecado no tiene que ser el destino final, pues el arrepentimiento abre la puerta a una vida restaurada. La cruz es el punto de encuentro donde el hombre puede dejar su carga y recibir la paz que solo Dios puede dar. No importa cuán grande haya sido la transgresión, ni cuán profunda sea la herida, el poder de Dios sigue siendo suficiente para sanar, liberar y restaurar. La decisión de recibir esa sanidad está en las manos de cada persona.
Desde el principio de la humanidad, la relación entre el pecado y la enfermedad ha sido un misterio que pocos han querido enfrentar. Muchos buscan respuestas en la ciencia, en la medicina y en la lógica humana, ignorando que la raíz de muchas dolencias no está en lo visible, sino en lo invisible. La Biblia nos revela que el ser humano fue creado en perfecta armonía con Dios, diseñado para vivir en salud y plenitud. Sin embargo, cuando el pecado entró en el mundo, algo se rompió. El cuerpo, el alma y el espíritu quedaron marcados por una realidad inevitable. El pecado corrompe, destruye y deja cicatrices en la vida de quienes se alejan de la voluntad de Dios. La enfermedad no es solo una batalla del cuerpo, sino un reflejo de una guerra mucho más grande. Una lucha que se libra en lo más profundo del ser humano. En cada historia bíblica donde la enfermedad se manifestó como consecuencia del pecado, hay un patrón que se repite. La transgresión abre la puerta al sufrimiento, pero el arrepentimiento abre la puerta a la restauración. Dios nunca ha abandonado al hombre en su condición caída, sino que ha provisto un camino para la sanidad. Pero la verdadera pregunta es, ¿quién está dispuesto a tomar ese camino? Muchos desean ser sanados, pero ¿qué hago al agua? Pero pocos están dispuestos a enfrentar lo que hay dentro de ellos. Es fácil buscar alivio para el dolor físico, pero es difícil reconocer que hay áreas del alma que necesitan ser purificadas. La enfermedad puede ser un mensaje que el cuerpo grita cuando el alma ha sido ignorada por demasiado tiempo. No se trata de ver cada dolencia como un castigo divino, sino de entender que la vida espiritual y la vida física están conectadas de una manera que el ser humano no puede explicar por completo. La Biblia no solo advierte sobre las consecuencias del pecado, sino que también ofrece la clave para revertir sus efectos. El pecado deja heridas que muchas veces no se ven a simple vista. La culpa es una de ellas, un peso que carga la conciencia y que con el tiempo se convierte en una sombra que afecta cada aspecto de la vida. La culpa no tratada genera ansiedad, insomnio, debilidad y una sensación de opresión constante. Es un recordatorio silencioso de que algo no está bien, de que hay asuntos sin resolver entre el hombre y Dios. Pero la Escritura revela que el perdón no es solo un concepto abstracto, sino un poder que libera y restaura. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. La limpieza que Dios ofrece no solo toca el alma, sino que tiene el poder de traer sanidad al cuerpo. El miedo es otro veneno que corroe la vida del ser humano. El temor persistente altera el cuerpo de maneras que la ciencia apenas comienza a entender, pero que la Biblia ya había declarado hace siglos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, según Timoteo 1:7. Un corazón gobernado por el miedo no puede experimentar la plenitud que Dios diseñó para sus hijos. La confianza en Dios no es solo una declaración de fe, sino una llave que abre la puerta a la paz interior. Y donde hay paz, hay salud. El rencor es una de las cadenas más pesadas que el ser humano puede cargar. Aquel que guarda odio en su corazón no se da cuenta de que es su propio prisionero. El resentimiento consume, debilita y destruye desde adentro. Jesús enseñó que el perdón no es una opción, sino un mandamiento que trae libertad. Perdonad y seréis perdonados. Lucas 6:37. El perdón no solo libera el alma, sino que también tiene el poder de traer restauración al cuerpo. Muchos buscan sanidad en medicinas, pero la verdadera cura puede estar en soltar aquello que ha mantenido sus vidas en esclavitud emocional. El orgullo es una enfermedad silenciosa.
una condición que impide que el ser humano reconozca su necesidad de Dios. Aquellos que confían en su propia sabiduría, en su propia fuerza y en su propia justicia, se cierran a la posibilidad de ser restaurados. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. La humildad abre el camino a la restauración, porque solo cuando el hombre reconoce su debilidad, Dios puede manifestar su poder. El arrepentimiento no es solo una palabra, es una acción. Muchos desean la bendición de la sanidad sin el compromiso de una vida transformada. Pero Dios no es un curandero que ofrece soluciones temporales, sino un padre que busca la restauración total de sus hijos. La sanidad no siempre es instantánea, a veces es un proceso que requiere fe, obediencia y perseverancia. Pero aquellos que caminan en ese proceso descubren que Dios es fiel a sus promesas. La Biblia está llena de promesas de sanidad, pero cada una de ellas está ligada a la obediencia. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. La sanidad es una promesa, pero es una promesa para aquellos que buscan a Dios con sinceridad. El enemigo ha tratado de engañar al mundo haciéndole creer que la enfermedad es solo un asunto del cuerpo, que la solución está en lo material y que el pecado no tiene consecuencias reales. Pero la verdad de la palabra de Dios es inmutable. Cada acto de desobediencia tiene un precio, pero cada acto de arrepentimiento trae una recompensa mayor. Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo Dios que restauró a los enfermos, que limpió a los leprosos y que levantó a los caídos. Su poder sigue disponible para aquellos que deciden volver a Él. La cruz es la respuesta final. En ella, Jesús llevó no solo el pecado, sino también el dolor, la enfermedad y la aflicción. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53:4. Su sacrificio abrió el camino para que todo aquel que cree en Él pueda recibir la restauración completa. Pero la sanidad no es solo un regalo que se recibe, es un estilo de vida que se mantiene en comunión con Dios. Cada persona tiene una decisión que tomar. Puede seguir ignorando las señales, buscando soluciones temporales y tratando de aliviar síntomas sin tratar la raíz del problema, o puede rendirse ante Dios y permitir que Él haga la obra completa. La sanidad no está en fórmulas humanas, sino en la presencia de Dios. Solo aquellos que eligen vivir bajo su cobertura experimentarán la plenitud que Él prometió. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. Pero la clave está en elegir su camino. La enfermedad que el pecado causa no tiene que ser el destino final, pues la gracia de Dios sigue siendo más grande que cualquier aflicción. Para aquellos que buscan su rostro, la promesa sigue vigente. Yo soy Jehová, tu sanador. Éxodo 15:26.